Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy vamos a continuar con la utilización del EPOC, más exactamente de toda la parte del tratamiento y seguimiento de los pacientes con EPOC según la guía GOLD 2023. Cabe recalcar que ya hay un video pregrabado en el canal donde tocamos las definiciones, factores de riesgo, determinantes y el diagnóstico de esta misma entidad. Entonces, antes de ver este video te recomiendo ver aquel. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Entonces, tenemos que al momento de realizar el abordaje del EPOC, una vez que realizamos el diagnóstico basado en los síntomas, en los factores de riesgo y en la espirometría, debemos centrarnos en 4 puntos para poder realizar un correcto abordaje y con ello dar un buen tratamiento. El primero es identificar la gravedad de la limitación del flujo aéreo. Eso lo vamos a identificar a través de la espirometría con el valor que nos va a arrojar del volumen expirado forzadamente en el primer segundo. Además de eso, la naturaleza y magnitud de los síntomas, que lo vamos a calcular a través de unas escalas, los antecedentes de exacerbaciones moderadas a graves, y la presencia y tipo de otras enfermedades, es decir, la multimorbilidad de los pacientes. Entonces, la gravedad de la limitación del flujo, esto no ha cambiado respecto a las guías anteriores. Sabemos que el EPOC se cataloga cuando tenemos un índice de Stephenson por debajo de 0.7, pero que como tal, el FEP es lo que nos va a dar ese cálculo de qué tan está limitado el flujo aéreo. Y aquí observamos los valores. Siendo leve, es decir, un GOLD 1 cuando es mayor a 80%, moderado cuando está entre 80 y 50, severo cuando está entre 50 y 30 y muy severo cuando está por debajo de 30. Esto no es algo nuevo, es algo que ya está enmarcado. Al igual que la naturaleza y la magnitud de los síntomas, se va a realizar a través de la evaluación de 2 escalas principalmente, la escala que nos permite evaluar la disnea, que es esta, en donde de acuerdo al grado de disnea, a través de las preguntas que nosotros le realizamos al paciente, vamos a poderlo catalogarlo en un grado 1, 2, 3, 4 o incluso en un grado 0 si el paciente puede realizar cualquier tipo de ejercicio y no siente disnea alguna. Respecto a la guía CAT, se le hace al paciente una serie de preguntas, exactamente 8 preguntas. Si tiene tos, si tiene expectoración, si tiene dolor, si puede caminar bien, limitación de actividades que regularmente realizaba, como su energía, etc. Y de esto vamos a puntear de acuerdo a los números que ustedes observan acá. El puntaje máximo que se puede obtener es de 40. Sin embargo, ya un valor de CAT por encima de 10 nos está indicando que el paciente quizás no está muy bien controlado, si ya tiene un tratamiento de base, o que necesita un tratamiento de la manera más oportuna si aún no se le ha instaurado. Ahora, respecto a los antecedentes de exacerbaciones, ¿por qué son tan importantes estas? Básicamente las exacerbaciones son episodios en los que empeoran los síntomas respiratorios agudos de los pacientes y esto a menudo se desarrolla secundario a una inflamación local y sistémica. Es decir, el paciente va a tener mucha más disnea, el paciente va a tener mucha más tos y el paciente puede tener mucha más expectoración. Los episodios de exacerbaciones son eventos claves en la historia natural de la enfermedad porque tienen un impacto significativo en el estado de salud del paciente, ya que a medida que se van teniendo exacerbaciones, se aumenta la tasa de deterioro de función pulmonar, va a tener el paciente un peor pronóstico y además de esto se asocia a un mayor coste sanitario básicamente. Ahora, ¿cómo vamos a identificar dichas exacerbaciones? La guía es clara, dice que el mejor predictor de para poder identificar dichas exacerbaciones es la historia previa de las mismas, que el paciente haya requerido alguna hospitalización o algún medicamento. Respecto a la multimorbilidad, es bastante relevante ya que las personas con EPOC suelen tener múltiples enfermedades crónicas concomitantes. Al ser pacientes de edad avanzada, pueden ser pacientes que tienen un síndrome coronario, pacientes que tienen un stent, que ya le han hecho bypass, pacientes con enfermedad renal crónica, con neoplasias, etc. Entonces, todo esto es importante. Además,
El EPOC per se aumenta la probabilidad de tener múltiples enfermedades, como será la sarcopenia, inclusive algunos tipos de neoplasia, sobre todo a nivel de pulmón. Entonces, ¿qué sucede? Y es que al igual que las exacerbaciones, la multimorbilidad influye en la mortalidad y en las hospitalizaciones de los pacientes. Esto independiente de la gravedad de la obstrucción de flujo aéreo y merece un tratamiento específico. ¿Qué quiere decir con esto la guía? Por más que yo esté tratando el EPOC, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, si el paciente tiene una hipertensión, si el paciente tiene una diabetes que no se está tratando, esto me va a complicar, quiera o no, la mortalidad y la morbimortalidad del paciente en general respecto al EPOC. Entonces, las enfermedades que se asocian regularmente al EPOC es la enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, la osteoporosis, depresión, ansiedad, cáncer de pulmón, inclusive la sarcopenia, entre otras. Ahora, lo que utilizamos regularmente para llegar al diagnóstico, como ya lo había comentado, es la respectiva historia clínica, buscando síntomas, antecedentes, la espirometría no los confirmaba y quedábamos aquí, ¿cierto? Un patrón postbroncodilatador, donde tenemos un índice de Stephenson por debajo de 0.7. De ahí vendrá la clasificación del paciente, que es seguir los 4 puntos que hemos comentado ahora mismo. Valorar el grado de obstrucción con el volumen expirado forzadamente al primer segundo. La historia de exacerbaciones, catalogando un paciente como alto exacerbador si tiene 2 o más exacerbaciones o si tiene una exacerbación que requirió hospitalización. Y como bajo exacerbador si no tuvo exacerbaciones o si tuvo una exacerbación que no requirió hospitalización como tal. Y además de esto utilizábamos también qué tan severos eran los síntomas, con las dos escalas, la de la disnea y la del CAT. Entonces con esto podemos clasificar al paciente en 4 cuadrantes, mirando si era un alto exacerbador y alto sintomático o si tenía un bajo exacerbador y bajo sintomático. ¿Qué pasa? Esto este año cambió. Este algoritmo se modificó y ahora, como pueden ver, seguimos con la parte de la espirometría, seguimos con la parte del cálculo del límite de flujo, se evalúan exacerbaciones, se evalúan los síntomas con los mismos parámetros. Sin embargo, vemos que ahora tenemos solamente 3 recuadros, el A, el B y el E. El E, básicamente, lo que se hizo fue fusionar el patrón C y el patrón D en uno solo, sobre todo para darle mayor importancia a todo el contexto de las exacerbaciones del EPOC, ¿vale? Entonces este quizás es uno de los cambios más relevantes que tuvo la guía este año. Ahora, con esto ya iniciamos un tratamiento, pero antes de iniciar un tratamiento también nos mencionan algunos paraclínicos que podemos solicitar a los pacientes, como la capacidad de difusión de monóxido de carbono en los pulmones, ya que si esta está por debajo del 60% es un predictor de gravedad. Se asocia a un mayor número de hospitalizaciones, de exacerbaciones y una mayor mortalidad. Oximetría de gases arteriales es importante, ya que como vamos a estar viendo más adelante, uno de los pilares del manejo del EPOC en algunos pacientes va a ser la oxigenación. Pruebas de esfuerzo y evaluación de la actividad física, esto es relevante. Hay pacientes que pueda que no tienen disnea, o no la pueden identificar como tal, o simplemente no saben identificarla y al momento de realizar una actividad física, cuando lo colocamos a hacer ejercicio, pues esta disnea se exacerba. La radiografía de tórax, como tal, no nos hace el diagnóstico de EPOC. Podemos tener algunos hallazgos como la hiperlucidez de los campos pulmonares, aplanamiento de los diafragmas y demás, pero simplemente son signos indirectos que no son lo suficientemente específicos para realizarnos el diagnóstico. Sin embargo, sí es útil en el contexto de encontrar otras patologías que tenga el paciente, por ejemplo, que tenga alguna cardiomegalia o que tenga alguna patología pleural, que pueda de una u otra forma influenciar en el manejo del EPOC. La tomografía axial computarizada de igual forma es importante, cada vez toma mayor relevancia, nos permite identificar sobre todo en los pacientes con enfisema qué tanta área se encuentra comprometida, entonces pues es bastante importante. El alfa-1 antitripsina, recordemos que es quizás el componente genético más importante respecto al EPOC, ya que el déficit del mismo puede generar
un enfisema generalizado. Entonces, en algunos pacientes, si se tiene dicha sospecha, sobre todo si tenemos antecedentes familiares de EPOC, podemos solicitarlo. Y el recuento de eosinófilos en sangre es muy importante. Dejo este número aquí, más de 300 células, porque es el valor estándar que tomamos para suministrarle corticoides a los pacientes con EPOC. Regularmente los pacientes con EPOC no se manejan con corticoides, como voy a estar mostrando más adelante. Sin embargo, cuando hay eosinófilos elevados, pues algunos estudios han identificado que el beneficio supera el riesgo, básicamente. Entonces, respecto al tratamiento que tenemos, el primer pilar que mencionan es el dejar de fumar. Como ya he comentado en el primer video, más de la mitad de los casos de los pacientes con EPOC pueden desarrollarse por un factor de riesgo distinto al fumar. Sin embargo, es importante que los pacientes dejen de hacerlo si lo realizan. Hay estadísticas que dicen que el 40% de los fumadores con EPOC siguen fumando, y esto es grave ya que pues claramente según la guía tiene un impacto negativo en el pronóstico y además va a tener también una progresión de la enfermedad mucho más acelerada. Entonces es importante el abandono del tabaco ya que este puede influir en la historia natural del EPOC como tal. Sustitutos para el tabaco, sobre todo tenemos la terapia con nicotina, sea con chicles, parches, aerosoles y demás. Se ha identificado que existe una buena abstinencia del paciente cuando los usa respecto a volver a fumar a largo plazo. No tiene tantos efectos adversos y pues en general la guía lo recomienda mucho. El cigarrillo electrónico por su parte es bastante controvertido su uso, ya que si bien pues también tiene nicotina y demás, también tiene otras sustancias que pueden ser cancerígenas, se ha identificado, y algunas otras sustancias que pueden generarme inclusive lesiones agudas por vaporización a nivel pulmonar, hemorragias alveolares, neumonitis y un montón de complicaciones, entonces del todo no está tan recomendado. Otros fármacos podría ser la vareniclina o el bupropión o también la nortriptilina, pues tienen cierta indicación, sin embargo no se deben utilizar como única medida para eliminar el hábito de fumar. Respecto a la vacunación también es importante, la vacunación sobre todo busca que los pacientes no se enfermen de patologías pulmonares, con ello no desarrollen exacerbaciones, no se compliquen y pues con ello toda su morbimortalidad se ve afectada. ¿Cuáles se recomiendan? Sobre todo la vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, pues se incluyó con lo de la cuestión de la pandemia. La vacuna del neumococo, muy importante de hecho, como pueden observar el neumococo reduce la incidencia de neumonía adquirida en la comunidad y con ello claramente va a reducir las exacerbaciones en los pacientes con EPOC. También se puede dar la vacuna contra la tosferina en aquellos pacientes que no la hayan recibido y la de varicela zoster en pacientes mayores de 50 años. Respecto a la oxigenación, es bastante importante esta área, como les había comentado en un inicio. Sin embargo, tiene unas indicaciones bastante precisas, no se las vamos a dar a todos los pacientes. ¿Cuándo se le debe dar oxígeno suplementario a los pacientes en casa? Esto va a estar indicado en pacientes con una presión arterial de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio o una saturación arterial de oxígeno por debajo de 88. Este es el primer criterio. Si el paciente no cumple con esto, vamos al segundo, que tenga una presión arterial de oxígeno por encima de 55 pero por debajo de 60 y que a su vez el paciente tenga una falla cardíaca de carácter izquierdo o tenga una eritrocitosis. Este oxígeno básicamente se va a suministrar según la guía aproximadamente durante 15 horas al día. Es algo que se coloca sobre todo en la noche cuando el paciente va a dormir y se completan esas 15 horas a lo largo del día. Y se va a hacer un monitoreo del mismo cada 60, 90 días evaluando si ha tenido una efectividad o no. Que de hecho el oxígeno es una de las medidas que cuando se realizan de forma oportuna y de forma correcta disminuyen significativamente la mortalidad en el EPOC. Ahora también tenemos la hipercapnia, cuando el paciente tiene una hipercapnia crónica severa, además de historia de hospitalizaciones por falla respiratoria aguda.
estaría indicada la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, esto lo toman con muchas pinzas, tiene una evidencia B, entonces de igual forma lo traje para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, respecto al tratamiento farmacológico, como pueden ver tenemos todas estas opciones de fármacos. La guía nos facilita cada uno de los fármacos, su mecanismo de acción, cuáles son betagonistas, anticolinérgicos, cuáles se usan nebulizados, oral, inyección, la duración del mismo, etc. Y como pueden ver, tenemos muchísimos medicamentos. Sin embargo, los que siempre vamos a manejar de entrada va a ser los betagonistas, sobre todo de larga duración, los LABA, y los anticolinérgicos, de igual forma, sobre todo los de larga duración, es decir, los LAMA. Teniendo en cuenta de que los LAMA se ha identificado que tienen una efectividad superior a los LABA. Esto va a ser importante en el momento que vayamos a tocar la parte del tratamiento puntualmente. Entonces, ¿se acuerdan que en un principio había comentado que esta clasificación se había cambiado, que ahora ya no manejamos A, B, C, D, sino A, B y E, para darle mayor importancia a la parte de las exacerbaciones? Entonces, estos estadios básicamente me van a permitir darle un tratamiento de forma oportuna al paciente de acuerdo a distintos estudios. Entonces, en el grupo A vamos a tener un paciente que o no ha tenido exacerbaciones o ha tenido una sola exacerbación que no requiere hospitalización y que tiene los síntomas bastante bien controlados según los scores, las escalas que nosotros utilizamos. ¿Qué se le da a este paciente en el grupo A? Un broncodilatador. ¿Cuál? Básicamente la guía, eso deja a disposición de cada uno el que ustedes quieran. Lo que sí comenta es que preferiblemente sea un broncodilatador de acción larga, es decir, un LABA o un LAMA, excepto en pacientes que tienen los síntomas muy bien controlados y que simplemente tienen disnea ocasionalmente. En estos pacientes podríamos considerar los beta agonistas de acción corta, ¿vale? En el grupo B son pacientes que de igual forma prácticamente no han tenido exacerbaciones, pero que son muy sintomáticos, ¿vale? Esto la guía nos dice, dale LABA y dale LAMA, pero nos coloca un asterisco. Es decir, se pueden suministrar ambos, pero nos dicen que en algunas ocasiones el manejar un solo medicamento sale siendo mucho más efectivo que manejar dos. ¿En qué contexto sobre todo? En pacientes cuando quizás las entidades de servicio de salud le colocan problema para entregarle ambos medicamentos, que es muy frecuente sobre todo en Latinoamérica, o inclusive en pacientes cuando tienen múltiples comorbilidades, están consumiendo muchísimos medicamentos y el hecho de sumarle uno más puede hacer de que el paciente tenga algún efecto adverso. Entonces en estos casos se podría manejar uno de los dos, preferiblemente el LAMA, porque como les había comentado, tiene una mayor efectividad respecto al LABA. Ahora en el grupo E, que es el nuevo grupo que nos trajeron ahora, de igual forma se va a utilizar un beta agonista de larga duración más un anticolinérgico de larga duración. Nos hacen de igual forma la acotación a lo mismo que les había comentado anteriormente. Sin embargo, en estos pacientes sí deberíamos en lo posible tratar de manejarlo con ambos. Además de esto, en este grupo se debería considerar el uso de corticoides. ¿Qué pasa? Es que los corticoides sí nos ayudan con el contexto inflamatorio y demás, pero también pueden generar una inmunosupresión. Y esto a su vez predispone a los pacientes a que puedan desarrollar infecciones a repetición. Entonces, por eso el tratamiento de base del EPOC no tiene corticoides, ¿vale? ¿Cuándo vamos a colocar corticoides? Cuando una de las indicaciones es cuando los eosinófilos estén por encima de 300, ya les había comentado eso, ¿vale? Sin embargo, aquí están todas las indicaciones cuándo dar y cuándo no dar los corticoides en el contexto del EPOC. Cuando la evidencia es fuerte y a favor. Cuando el paciente tiene historia de hospitalizaciones por exacerbación de EPOC, es decir, múltiples hospitalizaciones. Cuando el paciente tiene más de dos exacerbaciones del EPOC por año. Cuando tiene una eosinofilia, cuando tiene mayor a 300 células. O cuando tiene, además del EPOC, una historia compatible concomitante de asma, ya que en el tratamiento del asma como tal
sí estarían indicados los corticoides, y el hecho de controlar el asma de ese paciente podría hacer que su EPOC de igual forma mejore. Ahora, ¿dónde se puede usar? Mire que no lo colocan en naranja, es tipo como que no hay suficiente evidencia, pero tampoco están del todo contraindicados. Es cuando tengamos por lo menos una exacerbación durante el año, o cuando los niveles de eosinófilos estén entre 100 y 300 células, ¿vale? Ahora, ¿cuándo si no lo podemos dar? Cuando los pacientes hagan neumonías a repetición, y esto está claro por lo que les había comentado con anterioridad. Si el paciente está haciendo neumonías a repetición y yo le doy un corticoide que me lo va a inmunosuprimir, pues va a ser mucho más frecuente que el paciente me debute con esas infecciones, más exacerbaciones y se complique más. Cuando los eosinófilos estén por debajo de 100 células, no hay evidencia que diga que estén indicados y que tengan algún beneficio, y de igual forma cuando tenga historia de infección por micobacterias. Ahora, lo que les acabo de comentar es el tratamiento básico de los pacientes con EPOC, pero el EPOC es una enfermedad bastante dinámica en la que nosotros vamos a tener que estar evaluando a nuestros pacientes cada determinado tiempo. No solamente para escalar el medicamento, es decir, aumentar la dosis o sumarle un medicamento de más, que es lo que vamos a estar comentando ahora, sino también, así el paciente pues se controla, comentarle que se va a seguir esa terapia que está recibiendo hasta el momento, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos puntos, cuando el paciente llega y el medicamento que le instauramos de base no le funcionó. Y los dos escenarios son cuando los síntomas son persistentes, es decir, cuando esta área sea afectada, o cuando las exacerbaciones son más frecuentes, que es cuando esta área sea afectada, ¿vale? Entonces, si el problema son los síntomas, sobre todo la disnea, que es uno de los principales síntomas por los cuales el paciente consulta, se le debe suministrar un LABA o un LAMA si no lo estaba recibiendo, ¿vale? Si ya lo estaba recibiendo, se hace la combinación de ambos, un LABA y un LAMA. Si el paciente a pesar de esto no mejora, se podría considerar el rotar a una molécula distinta, es decir, le vamos a dar otro tipo de beta 2 agonista o otro tipo de anticolinérgico. ¿Por qué? Porque a pesar de que básicamente cumplan la misma función, se han identificado que entre moléculas puede haber una mayor afinidad y mayor efectividad en unos pacientes que en otros. Entonces eso es importante. Segundo, implementar o escalar en las medidas no farmacológicas, sobre todo si el paciente sigue fumando, tratar de evitar eso, la parte de la vacunación, la oxigenación, etcétera, etcétera. Y si a pesar de todo esto el paciente persiste con los síntomas, pues deberíamos considerar otra causa de la disnea, que no sea por el EPOC, sino por ejemplo una insuficiencia cardíaca u otro problema que tenga el paciente. Ahora, en el contexto de las exacerbaciones, vamos a iniciar de igual forma con un LABA o un LAMA, y seguido a esto debemos tener en cuenta los niveles de eosinófilos. Si los eosinófilos están por encima de 300, nos vamos con una triple terapia, LABA, LAMA más corticoide, ¿vale? Mientras que si están por debajo de 300, pues vamos a dar LABA más LAMA. Ahora, recuerden que aquí yo les comentaba que cuando estaba entre 100 y 300, pues no es que esté súper a favor de que se suministren los corticoides, pero tampoco están en contra. Por eso es que acá se tiene esa consideración. Si el paciente, a pesar de tener un LABA y un LAMA, no mejora, pero los eosinófilos están por encima de 100, entonces en ese caso nos pasamos a la triple terapia, ¿vale? Mientras que si están por debajo de 100, eso sí lo tenemos claro, como lo mostré acá, no hay evidencia en la que el uso sea significativo, ¿vale? Si a pesar de todo esto ya el paciente está con la triple terapia y demás y el paciente sigue complicado, tenemos dos opciones. El roflumilast, este está sobre todo indicado en pacientes con una FEV por debajo de 50% y bronquitis crónica, que es una de las entidades que constituyen el EPOC, o la citromicina, sobre todo en pacientes fumadores. Ahora, otras medidas farmacológicas, por ejemplo, administrar alfa-1 antitrypsina. Esto, pues,
sobre todo va a estar indicado en pacientes con enfisema progresivo, pero miren que tengo una evidencia B. Los antitusivos y los vasodilatadores no están indicados. Los antitusivos no hay una evidencia que evidencie que sean beneficiosos en el contexto del EPOC. Y los vasodilatadores, por el contrario, pueden perjudicar la oxigenación y ser mucho más lesivos. Entonces no se suministra. Ahora, respecto a otro pilar, es la rehabilitación pulmonar y el manejo como tal integral del paciente con EPOC. Y es lo siguiente, la rehabilitación pulmonar básicamente busca mejorar la disnea, mejorar el estado de salud del paciente, la tolerancia al ejercicio en pacientes estables. Como tal, se ha identificado que esta rehabilitación pulmonar incluso va a reducir la hospitalización en pacientes y va a reducir de igual forma el hecho de que se presenten las exacerbaciones, sobre todo cuando van menos de 4 semanas después de la hospitalización. Y también la rehabilitación pulmonar va a contribuir a la reducción de otros síntomas bastante molestos que se pueden presentar en pacientes con EPOC, como la ansiedad y la depresión. Sobre todo, esto era lo que quería hacer énfasis. Ya la educación y el manejo integral del paciente, pues ya lo hemos estado comentando en el video anterior y a lo largo de este video también. Ahora, respecto a las intervenciones quirúrgicas, rara vez vamos a llegar acá. Casi todos los pacientes se quedan con un manejo farmacológico y con eso los manejamos. Sin embargo, en algunos casos se va a requerir el hecho de realizar intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, cuando tengamos un paciente con un enfisema superior, estaría indicado la reducción de volumen a través de una intervención quirúrgica. Esto tiene una evidencia A, entonces es bastante buena. De aquí también quería recalcar, y es que en pacientes selectos con un enfisema avanzado, la broncoscopía reduce el volumen pulmonar al final de la expiración y mejora con ello la tolerancia al ejercicio, mejora la calidad de vida del paciente como tal a 12 meses. Entonces tener eso en cuenta, también tengo una evidencia A. Ya respecto al trasplante pulmonar y otro tipo de intervenciones, pues también pueden realizarse, sin embargo, la evidencia no está del todo a favor de ellos. Y por último tenemos el manejo paliativo de los pacientes con EPOC, cuando básicamente ya nada les ha funcionado. Pues tenemos los opiáceos, estimulación neuromuscular eléctrica, podría ser buena en algunos pacientes, la oxigenación o la utilización de ventiladores que contribuyen a la disminución de la disnea y demás, pero esto no tiene tanta evidencia. En pacientes malnutridos también o desnutridos, la suplementación de alimentos pues, puede ayudar a que se dé un mejor trabajo respiratorio por parte de los músculos y con ello pues mejorar la estabilidad del paciente, ¿vale? Esto tiene una evidencia B. Y también nos mencionan que la fatiga se puede mejorar con educación del paciente, básicamente enfocándolos a un autocontrol, a una rehabilitación pulmonar, a una buena nutrición e intervenciones mente-cuerpo que la refieren, más que todo será consulta con psicología y demás. Y pues recordar siempre que el manejo del EPOC no deja de ser un ciclo. Nosotros llegamos al diagnóstico, clasificamos al paciente en primera instancia, decidimos tomar unas medidas, el cese del tabaquismo, las vacunaciones, oxigenoterapia, farmacoterapia, etc. Pero son pacientes que van a tener que ser reevaluados. Si el paciente presenta exacerbaciones, si sigue fumando, si tiene otros factores de riesgo, se tendría que considerar si se debe o no se debe cambiar la farmacoterapia o inclusive si se deben o no se deben implementar medidas no farmacológicas como el dejar el hábito tabáquico. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Próximamente estaré subiendo el video sobre exacerbaciones, el manejo de las mismas según la guía Gold 2023.